Tecocatú, Reflexiones Antropológicas Bilingües. Es uno de tus libros, Sí. en Boejara. Es de la serie Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní 2017. ¿Podrías comentarnos acerca Bueno, de este material? estos son parte de los desafíos que a veces nos proponemos con mucha de la gente que estamos trabajando en el tema del guaraní. Ujú. Es traducir al guaraní a algunos universales, ¿verdad? Y sobre todo en temas que tienen que ver con la moral, con un poco de la filosofía, obras literarias importantes, por ejemplo, traducir a Shakespeare al guaraní, o por ejemplo Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa. Son algunos de los escritores que conseguimos traducir. Mahatma Gandhi, también hay obras de Martin Luther King. Tengo un sueño, Arecobe Tenkeragotti. Bueno, ese tipo de materiales están incluidos acá. Mario Benedetti, por citar solamente algunos. Y Sí. aparte, otras ya reflexiones de carácter más personal, ¿verdad? Pero es un material bilingüe por eso. Y abarca el campo de la traducción, que es un campo nuevo donde mucha gente hoy está metida, porque hay gente que, tanto paraguaya como extranjera, que hoy nos dicen, bueno, yo quiero traducir mi libro al guaraní. Ujú. Entonces por allí Sí. hacemos la experimentación, el experimento para ese tipo de actividades de traducir textos del castellano, del inglés. No olvidemos que últimamente estuvo el caso de Susi, Sí, que tradujo Pedro Páramo. exactamente al guaraní. El último, Sí, sí, la sí. última traducción. Fabulosa la traducción de Sí. Susi. Sí, realmente. Y justamente yo al comienzo del programa hablaba de Gabriela Mistral, Ahí está. porque recordábamos un aniversario más de su partida. Sí. Y está aquí en la página 151 de este libro, Tecocatú, Reflexiones Antropológicas Bilingües. Y bueno, entre varios otros, como ya mencionaste, Sí. ¿verdad? Pero aquí le encontré a Gabriela Mistral y también a Richard Gere. Sí, sí. Y allí sí están así como unas frases más cortas. Sí. Está Pepe Mujica, René Favaloro, hay traducciones de Agatha Humberto Eco, Christie. sí, Tolstoy. varios, Pitágoras, en fin. Yo fui tomando, por ejemplo, esas frases tipo refranes de cada uno de ellos y los fui traduciendo, ¿verdad? Y Santo Tomás, Qué lindo trabajo. Immanuel Kant. Bueno, y es parte de ese campo nuevo que comenzamos a desarrollar, que tiene que ver con la traducción de obras importantes al guaraní de carácter universal. Ujú. Excelente, me encanta. Yo no conocía a este. Sí, sí. Va, ¿eres para dónde voy a dejar de su calle cuara Peare con de gente que se sabe. Debe estar ahí. No. Dueña de mi amor. Cuaca tundere ya. A pilla y tema hoy. Sí, Dueña de mi amor, Shebora y Juyara. Qué lindo. Sí. Sí, está No, en la hay- página 37. Repito, hay una cantidad de material. Acá está Charles Chaplin, Vida, Tecoé, oración de un padre a un hijo, Tubañembo Eita Irabe, de Douglas MacArthur. En fin, hay una partida de estas traducciones que hicimos para... Algunas son también de autor anónimo, que creo que son muy conocidas. Ujú. Repito, es muy interesante para mí, por lo menos cuando Totalmente. comencé a leer, encontré que valían la pena. Jorge Luis Borges, también una traducción de una obra de Los Nadies, de Eduardo Galeano, Maba de Cuera, guaranime. Y Tengo un sueño. sí, de Martin Luther King. Sí. No desistas, Anire Ñeme, de Rudyard Kipling, también un autor muy interesante. Sí. El hombre y la mujer, con esa cuñada de Víctor Hugo. Qué bueno. William Ernest Henley, Invictus, que sirvió de base a la película esta sobre Mandela. Ujú. Sí. Ay, Y bueno, yo ya quiero leer este. Sí. ¿Dónde encontramos Tecocatú, Reflexiones Antropológicas Bilingües? están en varias librerías, y también dentro en el propio Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Sí, es que disponible para todos los que quieran.